Platelmintos. El filo de los platelmintos incluye 4 clases de gusanos. 3 de ellos son totalmente parásitos e incluyen los tremátodos, los monogenéticos y los céstodos, o tenias. La cuarta clase, los turbelarios, es de vida libre y es ciertamente el grupo donde hay que buscar el antecesor de las otras 3 clases parásitas. Clase turbelaria. Son formas de vida libre de los platelmintos. Se agrupan en la clase de los turbelarios. Generalmente son pequeños, de simetría bilateral, con poca cefalización y un grado acelomado de organización del cuerpo. La mayoría de los turbelarios son marinos, pero existen especies dulceacuícolas y algunas terrestres de ambientes húmedos. Los turbelarios son animales bentónicos que viven bajo piedras, algas y otros objetos. Son miembros comunes de la fauna intersticial. La mayoría de los turbelarios se mueven por medio de cilios. Las especies grandes, policládidos, están fuertemente aplanadas y completan la locomoción ciliar por medio de ondulaciones musculares. Hay órganos adhesivos que hacen posible la fijación temporal de algunas especies. La mayoría de los turbelarios son depredadores y carroñeros. Unos pocos son herbívoros, comensales o parásitos. La digestión es inicialmente extracelular y posteriormente intracelular. Las especies pequeñas tienen un intestino simple saxiforme con faringe simple o bulbosa. Las especies grandes tienen intestino ramificado y faringe plegada, normalmente tubular. Algunos parásitos tienen importancia económica, ya que causan enfermedades a los hombres y animales domésticos o de interés. Por eso su estudio es muy importante. La importancia de los turbelarios. Podemos decir que a nivel de especie son buenos indicadores de la calidad de las aguas, gracias a formas de resistencia como las que aparecen en algunas o gracias a la formación de huevos de resistencia, son capaces de recolonizar ambientes que debido a la sequía o a la contaminación son temporalmente inhabitables. Señalan al bentos y al medio intersticial como los mejores indicadores de las condiciones del medio acuático. Hay 3 clases totalmente parásitas de platelmintos: tremátoda, monogenia y cestoidea. En contraste con los turbelarios, todos tienen una cubierta corporal o tegumento sincital y no ciliado. La mayoría de los platelmintos parásitos son hermafroditas, y el sistema reproductor neóforo está adaptado para la cópula, la fecundación interna, el desarrollo ectolecítico de los huevos y huevos con cápsula. Los tremátodos digenios constituyen el mayor taxón de los platelmintos parásitos y son endoparásitos de vertebrados. Su cuerpo oval y alargado es plano y está provisto de una ventosa ventral. Presentan aparato digestivo y la boca situada anteriormente tiene una ventosa oral. El ciclo biológico de los digenios es indirecto y necesita de 2 a 4 hospedadores y varios estadios de desarrollo, incluyendo 3 o 4 tipos de larvas: miracidio, esporocisto, redia y cercaria. El hospedador definitivo es siempre un vertebrado, y normalmente el primer hospedador intermediario es un caracol. Algunas especies de duelas sanguíneas están entre los parásitos humanos más frecuentes y dañinos. Los céstodos o tenias son parásitos intestinales de los vertebrados. Presentan un escólex para la fijación normalmente con ganchos y ventosas, un cuello proliferativo y un estróbilo, que consiste en una cadena de proglótides que se forman por gemación a partir del cuello. Las tenias carecen de tubo digestivo y el sistema reproductor, que en algunos aspectos es similar al de digenios y monogenios, se repite en cada una de las proglótides. El ciclo biológico de las tenias es indirecto e involucra una larva, la oncósfera y uno o más hospedadores intermediarios. Importancia de los cestoideos. Las especies con importancia clínica son Tenia saginata, Tenia solium, Hymenolepis nana, Hymenolepis diminuta, Diffilidium caninum. Teniasis. Se denomina así a la infección del intestino humano causada por distintas especies de tenia. La tenia saginata se adquiere al ingerir carne de vaca cruda o poco cocinada. Las larvas viven en el ganado vacuno o en los cerdos que ingieren los huevos. El ser humano es el huésped definitivo de estas tenias. Los síntomas consisten en trastornos gastrointestinales,
náuseas y pérdida de peso. La enfermedad se suele diagnosticar cuando se encuentran en las heces segmentos del parásito que contienen huevos. El tratamiento es farmacológico y la tenia se elimina. La mayoría de los monogenios son ectoparásitos de peces, pero también parasitan reptiles y anfibios. Presentan aparato digestivo, pero la boca carece de ventosa. Poseen un gran opistaptor posterior con el que se adhieren al tegumento del hospedador. El ciclo biológico es directo, con adultos que ponen huevos de los que emerge un oncomiracidio, que lo localiza y se fija a un nuevo hospedador de la misma especie. Importancia de los monogenios. Los monogenios, representados por gran cantidad de especies, parasitan tanto peces marinos como de agua continental, ocasionando cuantiosas pérdidas económicas en los sistemas de producción piscícola de diferentes partes del mundo. Representan un serio riesgo, pues afectan a gran variedad de cíclidos, particularmente especies de tilapia de países tropicales y semitropicales, donde los parásitos se ven favorecidos por las condiciones ecológicas. Sin embargo, también suelen presentarse y desarrollarse en países de Europa, Asia y Norteamérica, causando grandes pérdidas económicas, con elevadas tasas de mortalidad cuando las infecciones son masivas. Importancia de los tremátodos. Fasciola hepática es el parásito causante de la fasciolosis, parasitosis de importancia ganadera a escala mundial que puede transmitirse también al hombre.